¿Ok? Y comenzamos, chicas. Voy a dar espacio para que hagamos preguntas, o si alguien tiene alguna duda, lo hagamos, pero en cuanto yo les dé la palabra, ¿ok? Igual voy a estar atenta a las participaciones. ¿Me pueden comentar si pueden ver mi pantalla? Sí se Sí, ve, ok, perfecto. sí se ve. Vamos a comenzar. No, vamos a hacer una pequeña recapitulación acerca de lo que estábamos comentando en las sesiones pasadas. Esta es nuestra última sesión y al ser nuestra última sesión, yo quiero que nos enfoquemos en aterrizar lo que ya vimos, pero también darnos dos técnicas que van a ser muy importantes para restablecer y autorregularnos, que es lo que hemos estado comentando en estos talleres, ¿ok? En este sentido, me gustaría que lo platicáramos. Ya hablamos acerca del estrés y la ansiedad, cómo ambos son espacios diferentes, cómo ambos son respuestas diferentes. No se relacionan entre sí, pero no son lo mismo, ¿ok? ¿No? Muchas veces se confunden estos términos porque estamos acostumbradas a que nos confundamos entre lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, y a veces llegamos a no diferenciar entre uno y otro. ¿No? La ansiedad es una reacción del cuerpo que es interna, ¿no? Y es una serie de respuestas físicas y mentales que se pueden presentar. Acuérdense que la clave es que no tienen un motivo aparente, o sea, la situación que estoy pasando no está pasando en ese momento. O sea, es una cuestión que no sucede en el aquí y el ahora, sino puede ser a futuro. Esa es como la clave de saber qué es ansiedad, porque la ansiedad es como una reacción hacia algo que aún no ha pasado. Y el estrés es un estado de activación interna. Se mantiene de manera continua, pero después desaparece una vez que ya se pasó el momento de estrés, ¿no? Lo recordábamos con esto de la cena de Navidad, cómo nos enfermemos hiperalerta, cómo a veces no dormimos, a veces trabajamos mucho. Es un estado de activación que puede durar un tiempo, pero que de cierta manera se termina cuando se termina ese evento. Hablábamos de la diferencia entre eustrés y distrés, ¿no? Hablábamos acerca de cómo uno es este estrés positivo que nos ayuda a cumplir con las tareas y el otro es el estrés crónico, el cual nunca nos relajamos, nunca nos tranquilizamos, sino solamente vamos bajando un poco el nivel de estrés, pero la otra vez vuelve a subir. Baja y vuelve a subir. No existe como una relajación total. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que está aquí, no? O sea, está el estrés que se mantiene por espacios prolongados de tiempo, ¿no? El eustrés es el estrés positivo que decíamos que es positivo para hacer ciertas actividades, para llevar a cabo ciertas cosas, y el distrés es este estrés negativo que se vuelve crónico, ¿no? Hablábamos también de que el estrés es una respuesta funcional, pero que al momento de que se presenta constantemente, nuestro cerebro empieza a entrenarse a confundir las señales, entonces constantemente se siente en esta sensación de estrés y por lo tanto puede derivar a que podamos generar ansiedad. La ansiedad igual puede presentarse con varios trastornos, lo hablábamos en las sesiones pasadas. No existe la ansiedad pura, sino de repente va acompañado de depresión, va acompañado de cuestiones físicas, va acompañado de otros trastornos que también tienen un impacto en cómo nos sentimos, en lo que hacemos y en cómo actuamos. ¿Ok? Lo hablábamos la vez pasada, ¿no? ¿Cómo saber si necesitábamos ayuda, aunque fuera, en este caso, un caso de estrés crónico, en este caso de estrés, o si fuera un caso de ansiedad crónica, ¿no? Si los síntomas prevalecen por periodos largos de tiempo, si se nos complica realizar las actividades diarias, es necesario que podamos buscar atención y apoyo de algún profesionista. Hablábamos también un poco de a qué profesionistas acercarnos, de qué tipo de terapeuta necesito si es que presento alguno de estos trastornos, cómo saber cuáles son como los primeros pasos que tengo que dar si es que yo estoy notando situaciones como esa, es lo que estábamos platicando. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esta información que vimos la semana pasada? Pueden hacer No. alguna pregunta, pueden hacerla en el chat o si no, voy a continuar. ¿Ok? La otra parte, ¿no? Esto es lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? 5 señales de que tenemos un trastorno de ansiedad, ¿no? Si hemos tenido una experiencia muy estresante anteriormente, por ejemplo,
un cambio muy grande en nuestras vidas, una ruptura tanto sentimental como familiar, alguna pérdida o algún evento muy estresante, por ejemplo, un asalto, un accidente, problemas de salud. Eso puede ser un factor de riesgo para que yo pueda desarrollar un trastorno. ¿Por qué? Porque mi cerebro, como lo habíamos visto en anteriores espacios, este estrés constante, esta alteración constante de todo lo que está pasando, obviamente tiene repercusiones en cómo yo voy asimilando la información. ¿Ok? La número dos es que tenemos dificultad para realizar las actividades cotidianas. Si nos cuesta mucho trabajo salir de la casa, enfocarnos en el aquí y el ahora, constantemente estamos pensando en el futuro y es un futuro catastrófico, ¿no? Y estamos dejando de realizar actividades que antes eran sencillas y satisfactorias. Una de las cosas que más nos ayudan a determinar si estamos pasando, no solamente en el trastorno de ansiedad, sino incluso en la salud mental, que estamos pasando por un periodo de alguna situación complicada con la salud mental, es que estamos dejando de hacer cosas que antes eran sencillas y satisfactorias, ¿no? Si yo estoy viendo que antes me gustaban hacer ciertas actividades, como a lo mejor bordar, como a lo mejor cocinar, como a lo mejor leer, como a lo mejor asistir incluso a talleres, y estoy viendo que esa energía, esa capacidad está empezando a disminuir, ¿no? Incluso las actividades que eran muy sencillas, entonces desde ahí estamos dándonos una señal y un foquito rojo de que nuestra salud mental está decayendo. Puede ser por un trastorno de ansiedad o puede ser por otro tipo de situaciones, pero es una de las grandes señales de alarma de que tenemos que poner atención. El número tres, tenemos síntomas físicos que no podemos explicar, ¿no? Por ejemplo, de repente a todos nos pasa, bueno, cuando ya estamos a cierta edad, que nos paramos muy rápido y nos mareamos, ¿no? O que de repente, no lo sé, nos da mucho calor, o que de repente subimos muy rápido las escaleras y sentimos como que nos ahogamos. Y a veces nosotros nos explicamos a nosotros mismos por qué pasó, ¿no? Ah, es que fue porque me paré muy rápido. Ah, es porque fue porque me subí súper rápido las escaleras. Pero si nosotros estamos notando síntomas físicos que no podemos explicar, como mareos, dolor de cabeza, sensación de estar volviéndose loco, taquicardia. Entonces aquí podemos determinar que no hay una explicación o incluso hemos ido a médico tras médico tras médico y los médicos constantemente nos comentan que estamos bien, pero aún nosotros nos sentimos mal. Es otra señal de alarma de que nuestra salud mental está decayendo. Es otra señal que tengo que empezar a poner atención a esos foquitos rojos que se prenden para ver si no necesito algún tipo de asesoramiento para poder atravesar esta situación. El cuatro es una de las cosas que no hemos platicado, ¿no? Pero es una de las cosas muy importantes. Los trastornos del sueño. Si mi forma de dormir, todo el mundo tiene su estilo de dormir, ¿no? Ese es muy individual y es particular, ¿no? Hay personas que se duermen muy rápido, hay personas a las que les cuesta trabajo dormir, hay personas que duermen mucho, hay personas que duermen poco, ¿no? Hay personas que incluso a medida de que van siendo mayores empiezan a dormir más o empiezan a dormir menos. Pero si yo estoy notando que mis hábitos del sueño se han mantenido de una cierta manera y luego se modifican, por ejemplo, si antes dormía muy poco y casi todo el tiempo estaba haciendo cosas y ahora duermo demasiado, o sea, que hubiera un cambio muy abrupto, entonces esa es una señal de alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro patrón de sueño se está modificando. Igual a la inversa. Si antes yo dormía bien y ahora estoy durmiendo menos, me está costando trabajo descansar, me despierto a cada rato, me cuesta mucho, tengo varios episodios de insomnio, entonces eso es una alteración del sueño, ¿no? El sueño es una de las grandes indicadores de nuestra salud mental y muchas veces la falta o el exceso de sueño significa y se representa en que tengamos algún tipo de situación o afección emocional o mental que tengamos que trabajar. ¿Ok? Ahora otra. Si alguno de estos, ¿no? Ya sea el uno, el 2, el 3, el 4 o el 5, perdón, el 4, han durado más de 3 meses. En este caso, si yo he tenido trastornos del sueño durante más de 3 meses, si he presentado síntomas físicos que no me explico por más de 3 meses, si he tenido dificultad para realizar mis actividades cotidianas más de 3 meses, o he tenido una experiencia muy estresante en los últimos 3 meses, entonces tenemos que acudir y recurrir a los servicios de salud mental que tengamos a la mano para que nos asesoren, para que descartemos cualquier situación, para que puedan ahora sí que ayudarnos a enfocarnos, ¿no? Ya en este caso los terapeutas, ¿no? Los facilitadores de salud mental, no solamente son para las personas que se encuentran en algún trastorno, sino también se encuentran para mantener nuestra salud. Es como cuando vamos a hacernos un chequeo general. No es precisamente porque esté pasando algo malo, sino porque a veces queremos mejorar.
O a veces hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que están sucediendo y a través de este tipo de asesoramiento, de acompañamiento, nos damos cuenta de que hay cosas, por ejemplo, en el sueño o de repente en ciertos aspectos que tenemos que mejorar. ¿Ok? Aquí viene una pequeña tabla que también ya les compartí, que es lo que habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de ansiedad y los trastornos de estrés y trauma. En este caso, estos son como todos los que existen con respecto al área que se especializa, ¿no? Si yo veo que tengo alguno de estos, es más importante o es más adecuado que yo acuda a un terapeuta que se especialice en ansiedad o un terapeuta cognitivo-conductual para que pueda ayudarme a atravesar este tipo de situaciones de la manera que tenga más evidencia científica de que puede funcionar. ¿Ok? Ese es como el repaso de las actividades que hemos estado viendo. Y por último, que sería este, ¿no? Son los temas que estuvimos tocando, ¿no? Y aquí viene la parte del estrés, que fue lo que vimos la sesión pasada. Están los estilos de afrontamiento, cada quien tiene un estilo de afrontamiento diferente, ¿no? Hay personas que lidian con tranquilidad sobre las cuestiones de estrés muy agudo, hay personas que se estresan un poco más, ¿no? Lo que preguntábamos con las preguntas que hicimos, ¿no? Hay personas que perciben que se preocupan más que los demás o hay personas que están atravesando situaciones muy complicadas y en este caso, esta forma de afrontamiento tiene un espacio de un porqué, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en la inactividad, ¿no? Estamos tranquilas, no está pasando nada que nos altere, ¿no? Y estamos entonces en la curva solita, donde estamos relajadas, ¿no? De repente a lo mejor hay que apurarse un poquito con la comida, de repente hay que apurarse un poquito con el trabajo, de repente hay que apurarse un poquito con algunas cosas, pero son eventos muy pequeños y permanecemos en la curva azul. ¿Qué pasa después? Si nosotros empezamos a subir o empieza a incrementar la demanda de actividades que tenemos que llegar, obviamente empieza a subir esa curva, ¿no? Empezamos a sentir un poco de agotamiento porque tenemos que recurrir a habilidades o a capacidades o a espacios que por lo general no estamos acostumbradas, ¿no? Son eventos extemporáneos, lo que decíamos, ¿no? De repente una reunión, de repente un trabajo, de repente un evento que tengamos que cubrir que requiere mucha atención, entonces empezamos a estar en la curva amarilla donde hay estrés óptimo, el que decíamos, ¿no? El que nos ayuda, el que nos apoya, el que es óptimo para las actividades. Entonces hay fatiga, pero aquí vamos a la otra parte, ¿no? Donde existe un agotamiento, ¿no? El agotamiento es donde ya estamos presentando mucho estrés, ¿no? Ya la cantidad de estrés que tenemos ya es muy, muy, muy extrema o ha sido muy crónica, ¿no? Lo que decíamos de la curva del estrés que no baja. Entonces empezamos a cansarnos, empezamos a percibir agotamiento tanto mental como emocional y esto empieza a deteriorarnos de manera íntegra. ¿No? Ya después la parte del verde, entonces es cuando ya estamos teniendo estrés muy largo, ¿no? Estrés crónico que se ha mantenido por mucho tiempo, que ha permanecido de manera constante durante largo tiempo. Entonces ahí es donde nosotros ya podemos encontrar, ya empezando a tener conductas de ansiedad, de pánico o de enojo. ¿No? Estamos ya en el punto más alto del estrés e incluso empezamos a dejar lo que decíamos, ¿no? Si acá hacíamos cosas que teníamos que hacer, aquí ya este tipo de situaciones ya nos empiezan a bajar la capacidad de concentrarnos, la capacidad de enfocarnos en el presente, la capacidad de hacer nuestras actividades diarias y empezamos a entrar en una crisis, ¿no? Que es cuando ya empezamos a ver una disminución de nuestras capacidades por el estrés y la ansiedad crónica que empezamos a generar. ¿Ok? Eso es lo que decíamos, ¿no? El estrés es algo que nos ayuda a enfocarnos o a responder al peligro, ¿no? Si tenemos un estilo de afrontamiento ansioso, nuestro cerebro tiende a entrar en un estado de activación de forma más fácil, ¿no? Lo que decíamos de las preguntas, y es una de las cosas que a mí me gustaría recalcar, ¿no? Si yo me percibí en las preguntas que hicimos como una persona que se preocupa más que los demás, que aunado a eso tengo una situación complicada en este momento, a lo mejor con salud, a lo mejor con familia, a lo mejor con trabajo, ¿no? Entonces eso hace que yo pueda ser más propensa a que esta curva del estrés se mantenga en lo naranja y lo verde, en lugar de lo amarillo y lo azul, ¿ok? Lo que buscamos aquí es que podamos tener espacios de estrés, pero que sean estrés óptimo, que no deteriore mi salud ni mental ni emocional. Ay. Y ahora, ¿qué es lo que nos ayuda cuando nosotros notamos que somos personas que se preocupan más que los demás? ¿No? Cuando notamos que nuestro cerebro entra en este estado de activación más rápido,
¿no? Que nos ganan, ¿no? Que a veces no queremos ser esta persona ansiosa o no queremos ser esta persona preocupona, pero de cierta manera somos más propensos a. Y nosotros vemos a nuestro alrededor como que todo el mundo está tranquilo y feliz y relajado y dices, pues, ¿por qué yo no, no? ¿Por qué yo me tengo que estresar tanto? ¿No? ¿Por qué yo me tengo que angustiar tanto? ¿Por qué yo me tengo que angustiar más que los demás? Entonces aquí una de las claves es el entrenamiento. El entrenamiento es una clave esencial para poder trabajar el estrés y que sea y que se mantenga en lo funcional. Si yo no entreno mi cerebro, probablemente si estoy en situaciones muy complicadas o complejas, en lugar de, y si yo aparte tengo un estilo de afrontamiento ansioso, me voy a mantener casi siempre en lo naranja y en lo verde. Entonces lo que buscamos es a través del entrenamiento, a través de las actividades, ahora sí que mentales, buscar la manera de regresar nuestro cerebro al espacio amarillo y azul, que son los óptimos para trabajar el estrés y la ansiedad de una forma funcional, ¿no? Que no entremos en conductas desadaptativas, ¿no? Porque el hecho de mantener un estrés por mucho tiempo y el hecho de empezar a caer en la ansiedad, pánico y enojo, ¿no? Y tener crisis constantes por este estrés es una conducta desadaptativa. Entonces, al momento de que entrenamos nuestro cerebro, esto nos ayuda a regresar a conductas adaptativas, donde me protejo yo, protejo mi integridad mental, protejo mi salud mental y mi cerebro está entrenado para regresar cuando estamos pasando por un momento muy complicado. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Cómo entrenamos a nuestro cerebro para tener algunas técnicas o herramientas que nos sirvan en momentos de mucha activación mental, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con nuestro cerebro para que no lleguemos a la parte del agotamiento, que es la naranja, sino que nos podamos mantener en un espacio óptimo de estrés, ¿no? Obviamente, si nosotros estamos teniendo o atravesando una situación de salud mental más compleja, obviamente si ya tenemos este tipo de situaciones en lo naranja y en lo verde, o un trastorno, es probable que estos ejercicios nos apoyen, pero no son la solución definitiva. Si nosotros, por el otro lado, estamos en situaciones de estrés que aún requieren solamente entrenamiento, probablemente estas actividades que vamos a realizar el día de hoy sean suficientes para podernos regular junto con los ejercicios que les envié la vez pasada, pero en este caso, yo, con la información que les he estado brindando en estas sesiones, ustedes ya pueden tener un poco más de claridad sobre si necesitan apoyo de un agente externo o un facilitador de la salud mental, o si solamente esta parte de empezar a entrenar el cerebro es la mejor forma de iniciar, ¿no? Cada una tendrá su propia forma de afrontarlo, pero esas técnicas nos sirven para cualquier situación. ¿Ok? Entonces vamos a dar paso. ¿Dudas o preguntas antes de que pasemos al entrenamiento? Pasa con la negación? ¿Podrías repetir tu pregunta? Es que no se escucha bien. Hola. Hola. Pregunta, ¿qué pasa con la negación? O sea, cuando uno niega, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Mm, ¿Qué pasa con la negación? La negación tiene que ver mucho con la curva que decíamos. O sea, la mayor parte del tiempo nuestro cerebro tiene una vista de túnel, ¿no? Sobre todo cuando estamos pasando por una situación difícil. Hay una cosa que se llama vista de túnel, ¿no? La vista de túnel tiene que ver con que nos enfocamos solamente hacia adelante, no estamos viendo como en un punto en exacto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor dicen, no, pues mientras yo no deje de trabajar, todo está bien, ¿no? Pero realmente a lo mejor sí, solamente se enfocan en un punto y esta cuestión de estar en negación constante de no tengo un problema, no tengo un problema, también es muy válido y pasa mucho con las personas, sobre todo por el estigma que existe sobre la salud mental, sobre todo el estigma que existe sobre las personas que tenemos ansiedad o que tenemos cerebros ansiosos, ¿no? A veces queremos darle a entender o estamos muy peleados con esas ideas, ¿no? Estamos peleados con el hecho de reconocer que soy una persona con tendencias a reaccionar de manera ansiosa, porque eso se ve como mal, ¿no? Nosotros hemos entrado como en una popularización de que todos tenemos que estar relajados, tranquilos, ser muy zen, hacer yoga, pero realmente nuestros cerebros todos son diferentes, ¿no? Todos son diferentes y no pueden reaccionar de la misma manera ante las cosas. Todos formamos de manera diferente ciertas informaciones y las procesamos de manera distinta. Entonces es a través de esta concientización que a veces nosotros tenemos que trabajar con esta situación, ¿no? En este caso, vamos a medida, por ejemplo, si las personas, ¿no? Una persona, un familiar, un amigo, un primo,
Es esta persona que se encuentra en negación, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no? Complicado. A veces si está en esta vista de túnel en la cual se enfoca en una cosa e ignora las demás, que se dé cuenta de que a lo mejor encuentra un trastorno, ¿no? Porque existe un estigma, porque está en negación, justamente como el que decías. Pero el hecho de crear a lo mejor un poco de conciencia a través del ejemplo, ¿no? No verlo a través como de tú estás mal y enfermo, nosotros somos sanos y bien, ¿no? Sino más bien a través de la normalización de estas cosas, ¿no? De que la mayoría de las personas tenemos ansiedad, ¿no? Que es muy común tener ansiedad al momento de que vivimos en una situación política, climática, social, ¿no? Que se encuentra en una transición muy grande, ¿no? Este tipo de pláticas y conversaciones pueden empezar a abrir la pequeña ventana acerca de que lo que podemos hacer y lo que podemos trabajar, ¿no? Es pasarle alguno de estos flyers de las personas, dejarlo por ahí de manera casual, ¿no? O sea, a mí me pasaba mucho con un profesor que me decía, si tú quieres decirle a una persona, sobre todo que está en negación, decirle algo, lo va a tomar como un regaño, lo va a tomar como una ofensa. Luego se va a ofender y te va a decir, ay, no, entonces me dices que yo estoy loco. O sea, ¿por qué? Porque es un método de defensa, ¿no? Nuestro cerebro siempre va a buscar protegernos, ¿no? Y a nadie le gusta saber que está pasando por un momento difícil. Buscamos a veces ignorarlo o negarlo hasta que ya es muy complicado. Pero me decía uno de mis profesores, al que quiero mucho, ¿no? Me decía, si tú quieres crearle conciencia a alguien, hay de dos. Pon el ejemplo y la otra es, infórmalo, pero de forma casual. O sea, platícalo en la mesa, deja por ahí alguna información. Tú no vas a intentar, si tú agarras y te compras la de que tú lo vas a cambiar o vas a cambiar a esta persona, probablemente es una cruzada que vas a perder. ¿Por qué? Porque la persona, o una de dos, o se enoja contigo porque lo quieres cambiar, o la otra, ¿no? Te deja todo el trabajo mental a ti de cambiar. O sea, ¿me quieres cambiar? Ah, bueno, pues entonces échate el paquete de cambiarme, porque yo no lo quiero hacer. Pero tú estás atrás de mí duro y dale que cambie, que cambie, que cambie, que cambie. Entonces, la mejor forma en la que podemos trabajar eso es, para mí, es esa, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de situaciones muy complicadas o ya de trastornos muy extremos, pues obviamente las personas que ya están presentando trastornos muy extremos de los que hemos platicado, pues realmente a veces requieren mucho este acompañamiento porque no son capaces a veces de valerse por sí mismas ya, pero depende de persona a persona, ¿ok? Voy a continuar con la otra pregunta que me hicieron. Dice, ¿qué es Denise, perdón? sí, sí, yo, Patricia. Ah, ¿Qué es Patricia. escoriación? Que lo vi escrito en una de las filminas que pasaste. Los trastornos de escoriación son los que comentábamos la vez pasada, que son trastornos de ansiedad orientados al cuerpo. Tienen que ver con Ah, mordidas, arrancarse el pelo, rascarse la piel. O sea, son trastornos que están orientados hacia nosotros. Arrancarse las pestañas, las cejas, ¿no? Es ese trastorno de ansiedad en la cual nosotros constantemente estamos haciendo uso de manipulación corporal para lidiar con la ansiedad, ¿no? Hay personas que desafortunadamente es un trastorno extremadamente común, ¿no? Y muchas veces a veces no lo vemos como un trastorno, sobre todo en los niños, ¿no? A veces vemos, decimos, tenemos el compañerito, amigo, primo, hermanito, hijo, sobrino que se muerde las uñas y en lugar a lo mejor de preguntarnos por qué se muerde las uñas, le ponemos, aquí en México están los barnices de ajo, ponerle chile en los sí. dedos, ponerle cinta y curitas en los dedos, pero realmente es un trastorno, aunque no es un trastorno a lo mejor a veces muy grave y muchas veces en los niños se quita. Hay personas que realmente son mayores y traen las uñas súper cortitas porque saben que si se las dejan largas, se las van a quitar, ¿no? Pero han aprendido a lidiar y Sí, lidiar sí. y manejar ese trastorno un poco. Pero es uno muy común. Denis, sí, Denis, un comentario, algo que quería compartir con vos. Yo a través de la vida me he encontrado con personas que son muy ansiosas, ¿no? Desde mi ex esposo, por ejemplo, o una jefa o una compañera de trabajo, y es como que te meten en su ansiedad. Eso me pasó, te meten como en un ritmo que vos te tenés que apartar porque si no es como que te llevan. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y es difícil también para la otra persona, porque ellos no quieren cambiar, pero la otra persona que sí o sí tiene que estar, es difícil manejar eso. Claro, es difícil
Es sobre todo, por ejemplo, ¿no? Y en, pasa mucho no solamente en los trastornos de ansiedad, pasa mucho en todo el sector salud. Muchas veces el sector salud y todas las profesiones de la salud se enfocan en la persona que está teniendo la enfermedad, cuando realmente la persona que está teniendo la enfermedad no vive sola, no está sola, Claro. Ujú. vive con personas, está con personas, y quién cuida a las personas que lo cuidan, ¿no? Muchas veces apenas se está empezando como a trabajar esto, ¿no? En la psicología hospitalaria, en la psicología complementaria, ¿no? Esto de cuidar a las personas que están cuidando a esas personas, ¿no? Que conviven con ellas. Porque a veces decimos, bueno, yo no soy la persona que a lo mejor tiene el diagnóstico, pero yo estoy atravesando por todas estas situaciones, ¿no? Me estoy viendo olvidada, me estoy viendo obligada a vivir en esa forma y ese estilo de afrontamiento que a mí no me gusta, ¿no? O que no es el mío, ¿no? Y muchas veces son personas pues que desafortunadamente, como dices tú, no podemos prescindir de ellas, ¿no? Porque son madres, padres, hermanos, tíos, hijos, ¿no? Que a veces vuelve muy difícil la forma de compaginar los estilos de afrontamiento, ¿no? Muchas personas que tienen afrontamiento ansioso, es que hay diferentes estilos de afrontamiento, ¿no? Está el afrontamiento evitativo, el afrontamiento ansioso justamente, ¿no? Hay personas que les da ansiedad, ¿no? Y que vemos que son súper ansiosas, pero realmente su forma de afrontar las situaciones no es a través de hacer, sino es a través de evitar. O lo que decíamos esto del instinto de pelear o huir. Las personas que tienen rasgos ansiosos, muchas veces, en lugar de querer hacer todo por ellos, no, esta persona que dice, quítate, yo lo hago, hay otras personas que no quieren hacer nada de plano, o sea, que buscan evitar a toda cosa tomar una decisión o hacerse responsable de una situación. Les cuesta muchísimo trabajo decir, bueno, está bien, yo me hago responsable de esto. ¿Por qué? Porque son tan ansiosos que buscan evitar todas las consecuencias negativas. Entonces, incluso a veces son súper buenos evitando responsabilidades, ¿no? Evitando hacerse cargo de una cosa. No es que yo no sé, no es que a mí no me sale, o incluso cuando les ponen a hacer alguna, o sea, todos tenemos formas de lidiar con eso, ¿no? A veces cuando les ponen a hacer alguna actividad la hacen mal. Y tú dices, bueno, como si te mandé a hacer esto que es tan sencillo y tan fácil, ¿por qué lo hiciste mal? ¿No? ¿Por qué? Porque es la única forma en la que decir, pues si me quieres volver a mandar, yo no voy a saber y lo voy a hacer mal. Entonces tú como persona que a lo mejor tiene otro estilo de afrontamiento, dices, bueno, está bien, yo lo voy a hacer porque si se lo pido, lo va a hacer mal. Entonces, como lo va a hacer mal, mejor lo hago yo. Y nosotros pensamos que esa persona va a sentirse mal de que no confiemos en ella, pero realmente esa persona está en su comodidad porque al final de cuentas ella evita no hacerse responsable de ciertas actividades o de ciertas responsabilidades, ¿no? Eso es todo un tema interesante y todo un tema diferente, ¿no? Sí. Eh, La convivencia con eso, con personas que tienen tanta ansiedad, es difícil para el que vive con ellos o tiene que compartir y sabiendo que no se quieren tratar, ¿no? Justamente, entonces yo en ese caso o en esos casos, ¿no? A menos que fuera una situación como les comentaba la vez pasada, ¿no? Si esa situación está poniendo en riesgo a la persona o a las personas que viven con esa persona, realmente sí tendríamos que hacer como esta ley de proteger a los demás, ¿no? Si esa persona es agresiva, si esta persona está teniendo conductas muy desadaptativas, ¿no? Que ponen en peligro a esa persona misma o a otras, pues realmente yo lo enfocaría a que la persona se le dé la información, a lo mejor de forma, se le dé la información e intenten como a mantener la puerta abierta para que esa persona se atienda, pero también atenderse las personas que están alrededor. O sea, ¿por qué? Porque al medio de que tenemos una conversación con en este caso, un proveedor de salud mental, y los proveedores de salud mental también nos ayudan a lidiar con esas personas y a lidiar con la frustración, el enojo y los sentimientos que conllevan convivir con ese tipo de personas, porque no es nada fácil. O sea, es una tarea muy ardua el hecho de convivir con una persona que tiene conductas desadaptativas con respecto a cualquier estilo de afrontamiento, ¿no? Y que desafortunadamente no se quiere atender, ¿no? Incluso, ¿no? Por ejemplo, hay personas mayores o incluso personas que están pasando por procesos de salud e enfermedad que no se quieren atender. O sea, que dicen, no, yo no voy a ir al médico y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. ¿Y cómo lo sacamos de ahí, no? Y es un proceso el hecho de atravesar esa información o aceptar la idea de que nosotros no vamos a poderlos cambiar, ¿no? O que no vamos a poder hacer que se vuelvan responsables de sí mismos,
o que tampoco no los vamos a poder llevar de la mano, no, porque no son personas pequeñas, no, son adultos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trabajo en lo mío, ¿no? Trabajo en yo fortalecerme mental y emocionalmente, ¿no? Trabajar con esas ideas, trabajar con la aceptación, trabajar incluso con el duelo de decir, bueno, a mí sí me cuesta trabajo y me da miedo que esta persona esté pasando por esto, pero al final de cuentas no puedo yo meterme en su cuerpo y atravesar esa situación por él, ¿no? Sí asusta porque sí asusta, sí es difícil porque sí es difícil, pero no es algo que no podamos hacer o no significa que no podamos hacer nada desde lo que estamos nosotros. No, sí se puede, pero requiere también el hecho de enfocar esa energía en lo que yo puedo hacer por mí misma y por la situación y la dinámica, no por lo que yo puedo hacer a cambiar a otra persona. Tengo otra pregunta. Ok. Dice, adulto mayor se come las uñas hasta no tener más uñas, se tiene que atender urgente, entonces es negadora y se enoja. Muy difícil, no aceptan para no asumir la responsabilidad. Justamente, ¿no? Esta parte de aceptar que tenemos un trastorno, ¿no? Sobre todo un trastorno de ansiedad, pues a veces requerimos mucho proceso para poder tenerlo, ¿no? Lo que decíamos, hay personas que tardan de 4 a 5, 6 años para poder recibir un diagnóstico y poder recibir la atención que necesitan, ¿no? Y buscamos paliativos o buscamos soluciones a lo mejor alternativas, ¿no? Lo que decíamos, acerca de decir, y justamente trabajamos con esto de decir, si te comes las uñas ya no lo vamos a hacer tal cosa, ¿no? Buscan esta parte de lo propositivo del método de corrección, ¿no? Te vamos a corregir entre todos, ¿no? Pero realmente a veces lo que necesitamos son un cúmulo de cosas que a veces no sabemos que realmente esa persona necesita, ¿no? O sea, el síntoma, ¿no? O la característica no es que esa persona se coma las uñas, ¿no? Sino lo que está pasando atrás, ¿no? ¿Por qué se está comiendo las uñas, ¿no? Que puede tener muchos motivos, muchas explicaciones, pero que realmente, como dicen ustedes, es difícil ver a esa persona que está deteriorándose físicamente y que esa persona no quiere recibir atención de ningún tipo, sí. O sea, realmente es complicado. Pero yo lo que les pido y los que les digo es que ustedes intenten informarse y dejar la información a mano de estas personas, ¿no? Dejar la puerta abierta y dejar que esas personas tomen la decisión, ¿no? Yo sé, y ustedes procesar el hecho y procesar las emociones que conllevan el hecho de saber que la decisión no es nuestra, ¿no? Y saber que esa decisión no nos corresponde a nosotros. Nosotros podemos cambiar lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, justamente lo que dice en el libro que les envié, ¿no? Como pensamos, vivimos, ¿no? Y como pensamos, hacemos. Pero realmente lo que hacen los demás y lo que piensan los demás son cosas que no podemos modificar. Están dentro del macro. Desafortunadamente, como comenta tu compañera Patricia, ¿no? Esas personas se aíslan, ¿no? Pero el hecho de dejar la ventana abierta, muchas veces las personas, yo no busco o no les digo, déjenlos ahí, ¿no? O sea, realmente no. Nosotros siempre que queramos ayudar a mejorar a una persona con algún trastorno o algún problema de salud mental, es dejar las puertas abiertas, ¿no? Llevarlo incluso a una consulta de valoración, pedirle que asista, ¿no? A lo mejor a una sesión, ¿no? No de manera condicionada, sino más bien, por favor, hazme el favor de nada más ir para que te den información. Si tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer después o no quieres continuar, está bien, no hay problema. Pero de menos una sesión para que te acompañen, para que te digan, para que te informen, no está por demás, ¿no? Intentar negociar con las personas que están pasando por esa situación sí ayuda, ¿no? A veces las personas, a veces incluso buscan como ese primer paso, ¿no? Lo que les cuesta trabajo es dar como ese primer paso hacia empezar a tratarse, porque les asusta, ¿no? Porque sienten que a lo mejor todo va a salir mal, o porque a lo mejor les van a decir que tienen más cosas de las que realmente tenían, o incluso nunca hay personas que nunca en su vida han asistido con un terapeuta, ¿no? Y es muy retador, sobre todo para las personas que nunca han tenido contacto con la salud mental. Pues sí, es bastante retador, pero no imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si dejamos abiertas las puertas para que esas personas se asesoren, podemos manejar y podemos esperar un espacio que podría llegar a aprovechar esa persona, ¿no? Yo siempre intento como ese cable, ¿no? Ese gancho de decirle, regálame una sesión, regálame una sesión con un terapeuta, ya después, ya si tú quieres, ya no lo haces, ¿no? Y esa pequeña ventana, esa pequeña fracción de información puede ser la diferencia entre atenderse y no atenderse. No, no.
puede generar este pequeño cambio o este pequeño espacio para que esa persona conozca un poco más de sí misma y conozca un poco más sobre las cosas que puede mejorar, ¿no? Entonces, negociar ese tipo de primer acercamiento es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, es una de las cosas que podrían ayudarnos y apoyarnos mucho. Y yo siempre les recomiendo que sea como desde lo propositivo, ¿no? Incluso me gusta mucho porque cuando estamos pasando por una situación complicada, ¿no? Regresamos mucho a ser niños, ¿no? ¿Cómo convencemos a un niño que intente algo que no le gusta, que pruebe un alimento que nunca ha comido, ¿no? Que vaya a un lugar que nunca ha ido, ¿no? Cuando va a la escuela, cuando va al preescolar, pues intentamos motivarlo, ¿no? En este caso, los terapeutas, cuando es una primera sesión, buscamos un tipo de entrevista que se llama entrevista motivacional, en la cual realizamos cierto análisis de información, pero también hacemos proposiciones y buscamos que esta persona se sienta motivada a poder empezar a trabajar con nosotros, ¿no? Porque sabemos que a veces hay personas que son muy renuentes. Entonces me gusta mucho como compararlo con los niños, ¿no? Si un niño para que vaya a pruebe a lo mejor, no sé, el brócoli, la espinaca, cosas que nunca ha probado, ¿no? Buscamos la manera de negociar con ellos, ¿no? Y si haces esto, a lo mejor vamos y después comemos un helado, ¿no? Y después hacemos tal cosa, y vamos, también funciona mucho con esas personas, ¿no? Como, sobre todo con las personas que se encuentran en negación, ¿no? Estamos regresando como a las bases o a lo básico y les apoya mucho, ¿no? Esto de la negociación, ándale, y si después vamos a ver, no sé, el partido que más te gusta o vamos a tu restaurante favorito, o sea, acompañarlo de una buena experiencia para disminuir la ansiedad de tener una mala experiencia. Entonces eso puede ayudar a que esa persona se sienta motivada, ¿no? Y puede ayudarnos a que esa persona tenga un pequeño primer acercamiento con la información que necesita para estar mejor. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Justamente lo que dice Sonia, ¿no? Esto de no estar solos. Y también saber que la terapia no está para todos igual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo como terapeuta que se especializa, ¿no? En esto de los trastornos de ansiedad, ¿no? Sabemos que la terapia no es igual para todas las personas, ¿no? Yo trabajo, bueno, más bien, dono mi espacio para personas de la comunidad trans en una casa hogar y una asociación que es muy popular en México, que tienen casas hogares para personas de la comunidad trans que no tienen donde vivir, ¿no? Entonces, en este caso, yo no hago la misma terapia con ellas porque es un acompañamiento a sus vidas que la que haría con una persona que presenta un trastorno, ¿no? Hay personas que se sienten más cómodas trabajando uno a uno, hay personas que se sienten más cómodas trabajando en terapia grupal, hay personas que se sienten más cómodas recibiendo un acompañamiento primero y después ya sesiones más. Hay personas que solo necesitan como sesiones de descarga, ¿no? Hay personas que a lo mejor a veces no quieren tener un proceso terapéutico largo, sino solamente quieren llegar y contarle a alguien todo lo que está pasando, ¿no? Y que respondan a la pregunta este, de que estoy haciendo todo mal o qué está pasando. Tenemos una pregunta, dice, me preocupa la medicación tan adictiva, si bien ayuda, me angustia que sea de por vida, como estar atentos a ese tema. En este caso, el asesorarnos con un buen psiquiatra, en este caso la psiquiatría, ¿no? Tiene su origen y yo lo que busco, ¿no? Esta parte de asesorarnos con un buen psiquiatra, ¿no? Sobre todo a veces preguntarle a nuestros terapeutas si conocen un psiquiatra o si tienen un psiquiatra que nos puedan recomendar. ¿Por qué? Porque ahí generan un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y al trabajar multidisciplinariamente es mucho más fácil que la psiquiatría vaya enfocada a los objetivos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de algunos medicamentos para superar la ansiedad o para atravesar los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Como algunos medicamentos psiquiátricos que se recomiendan. Hay personas a las que les da mucho miedo esto de los medicamentos psiquiátricos porque pues temen a lo mejor crear una dependencia a ellos, no sé, sienten que a lo mejor no podrían tener el control o han tenido experiencias desagradables con medicamentos psiquiátricos. En este caso, un terapeuta, siempre y cuando no existan situaciones de riesgo muy contundentes, no, esa persona tiene que diferenciarlo, en este caso yo como terapeuta, no si llegara una persona que estuviera en un estado muy alterado de la conciencia o muy difícil de atravesar solo, yo sí le recomendaría, pero tendría que explicarle cómo es, o sea, explicarle realmente cómo es esto, qué función tiene, ¿no? Que yo voy a estar revisando ahora sí que cómo se siente, cómo va, o sea, que no es algo a lo mejor
o una de dos, ¿no? Porque no todos los medicamentos psiquiátricos son iguales. Algunos regulan ciertas funciones, por ejemplo, cuando una persona tiene un trastorno bipolar, esquizofrenia, son medicamentos que se tienen que tomar a lo largo de la vida porque es un medicamento de control. Pero, por ejemplo, cuando estamos en un trastorno de ansiedad, en lo cual a lo mejor esto no va a durar, a lo mejor no es tan longitudinal, sino más bien es de entrenamiento. El medicamento psiquiátrico acompaña un tiempo, pero después ya se va eliminando. Pero varía mucho de trastorno a trastorno. No todos los trastornos se medican de la misma manera. Pero yo como por ejemplo, si estuviera en un espacio en el que la persona no está teniendo un trastorno muy severo, ¿no? Ni está teniendo síntomas muy graves, yo sí le recomendaría, ¿no? O una de las cosas que yo intentaría es primero intentar trabajarlo con terapia y ya después, si vemos que aún persiste y se mantiene, sí asesorarnos con un psiquiatra. O sea, realmente no es, yo intento buscar dejar el estigma sobre los medicamentos, porque al final de cuentas nos ayudan y nos apoyan, pero sí también acompañado de una buena asesoría. Hay muchas personas que a veces conocemos, ¿no? Que tienen algún tipo de enfermedad mental y sobre todo a mí me pasa mucho, ¿no? Pero que realmente apelan mucho solamente a los medicamentos, ¿no? Y que tú les preguntas, bueno, ¿y cómo vas con tu terapeuta? Y te comentan, no, es que yo no tengo terapeuta, solo tengo psiquiatra. Y en este caso, eso sí me parece un poco complicado. ¿Por qué? Porque los medicamentos solamente responden como a las necesidades biológicas, pero realmente las actividades y las habilidades emocionales y sociales y conductuales no se están atendiendo como se deberían de atender, como se atenderían con un terapeuta. Entonces, esa sería como mi recomendación, dependiendo mucho, ¿no? Incluso la valoración, ¿no? El hecho de hacer la valoración con ambos, ¿no? Con un terapeuta y con un psiquiatra, podría ayudarnos mucho, ¿no? O sea, complementar un poco lo que dice uno con lo que dice el otro. Ya los terapeutas nos pueden ir apoyando para, o una de dos, o explicarnos por qué no tenemos que tenerle miedo o ansiedad a lo mejor al hecho de tener un tratamiento psiquiátrico largo, o en el caso a lo mejor de empezar a cambiar lo que son los eventos conductuales, las habilidades y las técnicas, para yo poder empezar a prescindir del medicamento psiquiátrico a futuro. Pero sí tenemos que asesorarnos bien en ese sentido, porque al final de cuentas responde a la necesidad de que tenemos nosotros de mejorar de manera emocional. ¿Ok? Mm, ok. Si nadie tiene otra pregunta, voy a empezar con lo del entrenamiento, ¿ok? Ven que habíamos visto la semana pasada acerca de la respiración, cómo la respiración tiene un punto importantísimo dentro del control de las emociones y dentro del control físico y mental de lo que está pasando contigo. ¿Ok? Habíamos hablado acerca de la respiración diafragmática, que es una respiración que llega y aborda toda la parte del sistema respiratorio, ¿no? Que hace que el cuerpo se oxigene de manera óptima, que puede ayudarme a reducir espacios de mareos, que puede ayudarme a reducir los espacios y sensaciones de taquicardia, que puede ayudarme a reducir los espacios de aletargamiento mental que puedo llegar a tener si es que me estoy encontrando en un espacio de estrés muy agudo. ¿Ok? En este caso, ¿alguna de ustedes practicó este tipo de respiración en estos días? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Sentían que ya habían respirado así antes? ¿Era algo Sí, que ya habían practicado anteriormente? sí, yo Yo lo lo, suelo por hacer, ejemplo, practico Yo sí, yoga y usamos esa respiración. sí, exacto. Ah, muy bien. sí. Ajá, justamente tiene que ver, ¿no? Este tipo de expresiones como el yoga, la meditación, recuperan Sí, ese tipo de respiración para tener un impacto agradable en el cuerpo. Denise, lo que sí, la técnica cuando exhalás, vos dijiste con la boca abierta, ¿no es cierto? Y a veces eso no lo hacía porque según, como dicen las compañeras en yoga o en tai chi, viste, te sí. hacen diferente, o sea, con la boca cerrada, según el ejercicio. ¿Eso en qué cambia? En este caso cambia porque podemos regular, ¿no? Aparte, pues en el yoga y el tai chi tienen una forma o un objetivo distinto, ¿no? Que es preservar a lo mejor la energía, no cansarnos, ¿no? A lo mejor porque va acompañado de una actividad física, ¿no? Como una postura de yoga o una postura de tai chi. En el caso de la respiración que yo practico, pues realmente estamos sentadas y no estamos haciendo nada. O sea, a lo mejor estamos a lo mejor haciendo alguna actividad cotidiana, pero no requiere un esfuerzo físico mayor.
Entonces, puede responder al espacio de que podemos tener una respiración más consciente al momento de exhalar, si lo podemos regular a través de la boca que en lugar de la nariz. ¿Por qué? Porque a veces regular como la respiración hasta que dure todo el tiempo que tiene que durar por la nariz suele ser un poquito complicado. Ok. ¿Sí? Y yo siento que ese sería como el cambio. O sea, eh, para que podamos alcanzar los 8 segundos que tenemos que trabajar, 4, 2, 8. Que podemos, que queremos exhalar, eso nos puede ayudar como en esta parte de empezar a relajarnos y de empezar a estabilizar nuestra respiración. ¿Ok? En este caso, lo que habíamos comentado, ¿no? Esta respiración que se llama 4-2-8, ¿no? Hay algunas que lo conocen como 4-7-8, que lo conocen como 3-5-10. Varían los segundos, pero realmente tiene el mismo objetivo. O sea, el mismo objetivo de agarrar y tener una respiración consciente para estabilizarnos en el aquí y el ahora, ¿no? Esta técnica nos ayuda a empezar a regular los espacios de la respiración. Una vez que ya tengo la forma de respirar controlada, este ejercicio me va a ayudar a tener una respiración consciente y empezarme a enfocar en lo que es tanto mi respiración como lo que es en el yoga, lo que es en la meditación y lo que es en el tai chi. Pero eso tiene el objetivo de empezar a regular las emociones, ¿no? Si yo me siento muy alterada, si me siento muy estresada, si me siento muy tranquila, muy intranquila, ¿no? Me puedo dar cuenta que incluso la forma de respirar es diferente, ¿no? Empiezo a alterarme, empiezo a agobiarme, ¿no? Sobre todo en un periodo de estrés continuo. Entonces, una forma de volver a regresar a la respiración adecuada, de volver a entrenar a mi cerebro para que se relaje y se tranquilice, es a través de esta respiración. ¿Cómo se trabaja, cómo se maneja? Yo inhalo en 4 tiempos, ¿no? Por la nariz, jalo con la respiración diafragmática hasta el número 4. Cuento 1, 2, 3, 4. Ahí voy a sostener 1, 2 y luego voy a sacar por la boca en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Si alguno de ustedes lo quiere intentar, lo voy a volver a repetir para que lo intentemos. ¿Ok? Yo voy a Sí, inhalar 4, ¿no? Estoy tranquila, intento poner mi manita sobre mi diafragma para ver que se está inflando mi diafragma y no los pulmones superiores. ¿Ok? Y empiezo entonces a contar y empiezo 1, 2, 3, 4. Estoy inhalando, 4. Sostengo, 1, 2. Y voy a sacar por la boca en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Doy 2 respiraciones normales para no marearme, justo. ¿no? Y otra vez vuelvo a iniciar. Empiezo a inhalar en 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sostengo 2, 1, 2. Y voy a exhalar en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Estos ejercicios nos ayudan, por ejemplo, en el momento en el que yo he estado muy estresada en el día y empiezo a notar como esa alteración, ¿no? De que ya no estoy haciendo nada, pero aún me siento tensa, aún me siento angustiada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Con esta respiración empiezo a entrenar a mi cerebro para que regrese a ese estado de calma, para que él se oxigene bien, para que podamos disipar un poco esa niebla del estrés. Y también me sirve, por ejemplo, cuando estoy teniendo alguna alteración del sueño, ¿no? Esta es la respiración que tenemos cuando dormimos. Es muy similar. Entonces lo que hago es entrenar a mi cerebro de que estoy en un estado de tranquilidad y de calma. Si me está costando trabajo dormir, si estoy teniendo insomnio, el hecho de contar y respirar de esta manera puede ayudarme a inducirme un sueño más profundo y también puede ayudarme a conciliar el sueño si estoy teniendo complicaciones para dormir. ¿Okay? La otra técnica que vamos a ver es la siguiente. A mí me gusta mucho esta técnica porque pareciera que no, pero es muy, muy especial y muy interesante porque una de dos. Es como un, es como un automasaje, pero también es una forma de entrenamiento cerebral. Esta forma de entrenamiento cerebral se trabaja y se utiliza mucho en trastornos de ansiedad. Se llama una relajación progresiva y está inventada por un psicólogo que se llama Jacobson. Es muy buena para restablecer lo que es el entrenamiento sobre la diferencia entre tensión y relajación, ¿no? Lo que habíamos platicado las veces pasadas, cuando yo estoy pasando por un espacio de estrés constante y crónico o un trastorno de ansiedad o un periodo de estrés agudo, mi cerebro se desregula. Lo que hace es que empieza a confundir señales,
ya no está todo el tiempo, ya no está ni relajado ni angustiado, está mezclado. O sea, empiezan a mezclar las señales y empiezo a presentar sensaciones de malestar, como lo que decíamos, ¿no? La taquicardia, el mareo, la sensación de que estoy perdiendo el control, ¿no? Incluso en momentos de relajación empiezo a sentir esa angustia que me está empezando a llegar. Entonces, este ejercicio de relajación nos ayuda mucho para empezar a recordar, no, enseñar a nuestro cerebro y a recordar cuándo es estar relajado y cuándo es estar tenso, ¿no? Suena sencillo, pero realmente nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque estamos entrenando el cerebro, ¿no? Estamos entrenando esta cuestión desde el aspecto mental. ¿Cómo funciona? Funciona por cuadrantes, ¿no? En este caso les voy a pedir que pongamos un poquito de atención. Yo voy a proyectar pantalla, pero solamente como para explicarles lo técnico. Después lo vamos a ir haciendo juntas, ¿ok? Tengo unos mensajitos aquí antes de que empecemos con la relajación. Dice, la respiración diafragmática como la abdominal. Lo hago varias veces al día. Sí, justamente es muy similar. La diafragmática es la abdominal, nomás que a lo mejor acá tiene otro nombre, pero continúa. Pero es muy bueno hacerlo durante el día cuando estamos notando esas alteraciones. Entonces, voy a pedirles que le pongamos un poquito de atención y voy a proyectar mi pantalla para que podamos ver como los aspectos técnicos de la relajación que estoy poniendo. ¿Ok? Ujú. Ok. Esa es la relajación progresiva de Jacobs. Ayuda con la ansiedad y ayuda con el estrés, ¿no? ¿Qué es lo importante al principio? ¿No? Comenzar a relajarnos, esta parte de la respiración abdominal o diafragmática, ¿no? En esta parte empezamos a conceptualizar que cuando inhalamos, ¿no? Es como el momento de tensión y cuando exhalamos empezamos a dejar que nuestro cuerpo se relaje, ¿ok? En este caso, como ustedes ven, va por partes, ¿ok? Lleva una secuencia que tenemos que trabajar, ¿ok? Yo la voy a guiar de manera verbal para que ustedes la vayan haciendo. ¿Cómo funciona el ejercicio aquí? Aquí la parte es tensar los músculos y después, en este caso, relajarlos, ¿no? Ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Tensar y relajar. Vamos a empezar por... ay, Dios. Vamos a comenzar, ¿no? En este caso, vamos a empezar por cuadrantes. A mí me gusta mucho primero practicarlo con las manos, ¿ok? ¿No? Para que aprendamos cómo es el ejercicio, ¿ok? Entonces yo agarro y empiezo a decir acerca de la tensión, empiezo a ubicar el cuadrante y empiezo a tensar. Yo en las instrucciones que voy a dar, ahí viene cómo se tiene que hacer. O sea, yo les voy diciendo qué elementos vamos a tener, o sea, qué elementos vamos a utilizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo voy a decir, entonces siento la tensión, empiezo a sentir mis manos, me conecto con mis manos, ¿no? Voy a empezar a tensarlas poco a poco, que en este caso es cerrando los puños, apretándolos lo más fuerte que pueda contra mis manos, ¿no? Intentando apretar lo más fuerte que se pueda mi puño, siento la tensión en mis antebrazos, en mis dedos, en mis palmas de las manos, y voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y las relajo, las dejo caer incluso sobre la mesa, las dejo lo más relajada que se pueda, me relajo, me tranquilizo, siento como la tensión y el calor del estrés empieza a dejar mis dedos, mis manos, ¿ok? Ese es el ejercicio. Yo voy a ir guiando estas cuestiones. Si ustedes quieren apagar su cámara, porque realmente funciona más con los ojos cerrados, yo voy a ir guiando la actividad, ¿ok? Porque tenemos que hacer Y espacios mejor. a veces arrugamos la carita o apretamos las manos. Si alguna tiene una duda en alguno de los cuadrantes, me lo puede dejar al final. No va a salirnos perfecto, ¿no? Pero el chiste es empezar a trabajar en esos aspectos, ¿ok? Yo voy a intentar hacer la forma guiada, ¿no? Incluso voy a apagar mi cámara. Y si hay dudas al final, no se preocupen, las vamos a revisar, ¿no? No tiene que salir perfecto, es más que nada para empezar a trabajar estos cuadrantes. ¿Ok? Me voy a poner en una posición cómoda, voy a poner manitas sobre mis piernas, relajadas, me siento de una forma relajada y me voy a concentrar en mi respiración. ¿Ok? Vamos a hacer 2 respiraciones diafragmáticas como las que vimos hace ratito. No, estoy relajada, cierro mis ojos lentamente y voy a empezar a inhalar en cuanto yo empiece a contar. ¿Ok? Empezamos a inhalar en 1, 2, 3, 4. Voy a sostener 1,
2, voy a exhalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajo mi respiración, hago respiraciones normales, me doy un momento y vuelvo a inhalar otra vez. En 1, 2, 3, 4, sostengo 1, 2, exhalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me relajo, respiro otra vez de manera normal, inhalo y exhalo y me voy a empezar a concentrar en mis manos. Mis manos siguen sobre mis piernas, no las voy a mover de ahí, ¿ok? Ahí siguen y lo que voy a hacer es que las voy a sentir, siento cómo se sienten en este momento, no hay tensión, están relajadas, siento cómo se sienten sobre mis piernas y se encuentran relajadas. Voy a empezar a cerrar mis manos poco a poco en puños para empezar a sentir la tensión, ¿no? Incluso aprieto mis antebrazos y los puños, ¿no? Con la postura que me sea más cómoda, pero donde sienta más tensión. Empiezo a apretar y a tensar esas partes de mis manos, aprieto en puños lo más fuerte que pueda mis manos y voy a empezar a contar, ¿ok? Mantengo esa tensión lo más que pueda y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a soltar mis manos, las relajo, dejo que caigan relajadas sobre mis piernas. Siento cómo la tensión y el calor de la tensión abandona mis bíceps, mis antebrazos, mis dedos. Siento cómo poco a poco me voy relajando y cómo me siento tranquila y empiezo a notar que la tensión baja, ¿no? Siento incluso una sensación de frío que puede llegar a recorrer mi cuerpo porque se está abandonando el calor de la tensión. ¿Ok? Me relajo, me sigo concentrando, inhalo y exhalo relajadamente y vamos a ir a la parte de la frente. En este caso, mi concentración sube a la parte de mi frente y mi cara y voy a intentar arrugar mi cara lo más que pueda en una mueca. Aprieto mis ojos lo más fuerte que pueda, aprieto mi nariz y mi frente en una mueca lo más fuerte que pueda para sentir la tensión en toda la cara, en mis pómulos, en mi frente, en mi nariz, en mis labios. Ya que tengo mi cara lo más tensa que pueda, voy a comenzar a contar. 1, 2, aprieto mi cara lo más fuerte que pueda. 3, 4, 5, 6, 7. Y relajo, la aflojo, destenso todos los músculos de mi cara, de mi frente, de mi boca, de mis mejillas. Siento como esa sensación de calor y ardor se disipa. Me siento relajada, me siento tranquila. Siento como todo el estrés que tenía en ese momento se va alejando. Ok, ahora voy a hacer mi frente y mi cuello. Para mi frente voy a intentar arrugar la frente lo más que pueda, frunciendo solamente mi entrecejo y voy a subir mis hombros hasta la altura de mis orejas, como si quisiera tocar mis orejas con mis hombros. Aprieto mi entrecejo y aprieto mi cuello lo más que pueda contra como si mis hombros quisieran tocar mis orejas. Subo los hombros, aprieto la frente del entrecejo y ahí me voy a quedar en tensión. Tenso, tenso, tenso lo más que pueda y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Suelto mis hombros, suelto mi frente. Siento como mi cuerpo se empieza a relajar. Siento como mi frente ya no se siente tensa, ya no se siente arrugada. Siento como mis hombros descansan un poco. Siento como la tensión abandona mi cuello. Siento como si tuviera una contractura antes y ahora se está disipando. ¿Ok? Respiro de manera relajada. Me concentro en mi respiración y me concentro en la sensación
de relajación que estaba abordando toda mi cara y todo mi cuello. Ok, voy a intentar ahora enfocarme en mi espalda. Lo que voy a hacer es que la voy a intentar arquear hacia la posición que me sea más cómoda. Si la posición que me hace sentir más cómoda es arquearla hacia enfrente, la arqueo hacia el frente. Si mi posición más cómoda es arquearla hacia atrás, o sea, haciendo ya sea los hombros hacia atrás como si los quisiera juntar, o si mi posición más cómoda es como si quisiera los hombros juntarlos hacia enfrente. Vean qué posición es más cómoda por si alguna tiene problemas de espalda y voy a mantener la tensión en cualquiera de las dos posiciones que haya elegido. Ahí empiezo a tensar y voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me relajo, siento como mi espalda ya no está tensa, siento como esa sensación de pequeño dolor en la espalda se disipa, siento como mi cuerpo se empieza a relajar, se relaja, se destensa. Intento enfocarme en cómo se siente ahora mi cuerpo, cómo se sentía tenso, cómo ahora ya se siente relajado. ¿Ok? Ahora voy a bajar hacia mi abdomen. En mi abdomen voy a intentar meter el abdomen lo más que pueda, como si estuviera haciendo un abdominal, y voy a apretar lo más que pueda esa zona de mi cuerpo, generando tensión. Genero tensión lo más fuerte que pueda y sostengo. Voy a sentir como todo el abdomen, la parte de mis órganos internos empieza a tensar y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Libero mi abdomen, lo dejo salir todo lo que se pueda. Respiro y dejo que se relaje, que se destense. Siento como la tensión y el ardor que existían hace un momento se están disipando, como ya no siento esa tensión en el cuerpo, como ya se está abandonando la sensación de estrés y de tensión muscular que tenía hace un momento. Inhalo y exhalo de manera tranquila. Ujú. Ok, voy a agarrar y voy a poner mis pies y los dedos de mis pies sobre el suelo, los siento, los analizo, siento cómo se sienten y lo que voy a hacer es flexionarlos lo más que se pueda hacia adentro, ¿ok? Intentar que esa tensión suba a mis muslos, pantorrillas y mis glúteos, o sea, como si me estuviera preparando para saltar. Toda la pierna y la parte del glúteo están tensas y se encuentran lo más tensa que se pueda. Aprieto y sostengo esa postura en el momento en el cual siento la tensión, siento cómo recorre ese calor mi cuerpo, cómo se siente en este momento mi cuerpo listo para saltar y sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y suelto mis dedos de mis pies. Incluso los puedo mover un poco para ver cómo se siente la relajación. Siento como mis piernas, mis pantorrillas y mis glúteos se empiezan a sentir relajados, cómo se abandona esa pesadez que sentí hace un momento y está sustituida por relajación y tranquilidad. Me relajo, siento como esa sensación de calor se va disipando, me concentro en la sensación de tranquilidad, me concentro en cómo sentirse tranquilo y relajado y inhalo y exhalo de manera tranquila. Para terminar este ejercicio, lo que voy a hacer es que voy a intentar parar, o sea, estoy sentada, pero voy a intentar subir los pies como si estuviera en puntitas, como una bailarina, ¿no? Tenso o de nuevo todos los cuadrantes, los muslos, los glúteos y las pantorrillas, pero ahora como si estuviera de puntitas, siento como el movimiento es diferente y voy a empezar a apretar todas mis piernas, ¿no? Desde los glúteos hasta las puntas de mis pies que se encuentran de puntitas, ¿ok? Contra el piso. Siento como mi pantorrilla empieza a recibir todo el impacto y la tensión. Siento como la sensación de calor me empieza a invadir por todas mis piernas o hasta llegar a las puntas de mis pies y voy a contar. Siento como esa tensión sube y me concentro en eso. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y suelto, bajo mis pies, dejo que toquen el suelo,
Siento como mis pantorrillas empiezan a relajar. Siento como hay un resquicio de leve dolor que hubo hace un momento, pero ahora se está disipando, se está relajando. Puedo estirar las piernas un poquito para que se relajen un poco más. Y siento como me abandona esa sensación de calor, tensión que existía hace un momento y la sustituye la sensación de tranquilidad y de relajación. Me concentro en esa información nueva que siento, me concentro en cómo es sentirse relajado, me concentro en cómo es sentirse tranquilo e inhalo y exhalo profundamente. Ahora, para terminar, todos los cuadrantes que hemos visto, voy a intentar hacerlos todos al mismo tiempo, pero solo por 5 segundos, no más. ¿Ok? Sobre los pies de puntitas, ¿no? Ahí tenso la parte de las piernas, intento apretar el abdomen lo más que se pueda, intento subir mis hombros lo más que se pueda, como si quisieran tocar mis orejas, aprieto mis puños y aprieto mi cara lo más que pueda. Estoy en un estado total de tensión. Me encuentro lo más tensa posible que puedo llegar a estar de manera inducida y voy a apretar lo más que pueda mi cuerpo durante 5 segundos. Aprieto todos los cuadrantes y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Suelto mi cuerpo totalmente. Siento como todo el estrés que tenía hace un momento, la tensión. Siento como toda esa sensación de tensión absoluta que existía alrededor del cuerpo se empieza a esfumar. Inhalo y exhalo y siento como cuando inhalo y exhalo se disipa un poco más la tensión que había en mi cuerpo. Dejo caer mis manos sobre mis rodillas o a los lados para que pueda yo enseñarle a mi cerebro cómo es ser tenso y cómo es estar relajado. ¿Ok? Inhalo y exhalo relajadamente para sentirme conectada con esa sensación de relajación que tengo hace un momento. Intento recordar y concentrarme en la diferencia entre uno y otro para proveer a mi cerebro de esta información nueva y que aprenda y descubra estas sensaciones que no habíamos explorado anteriormente. ¿Okay? Le estamos recordando a nuestro cerebro cómo es sentirse relajado y cómo es sentirse tenso. ¿Okay? Respiro 2 veces más, me voy relajando y cuando me sienta lista puedo abrir los ojos nuevamente. ¿Okay? Pueden ir despertando las que gusten. Inhalen y exhalen un poquito más. Vamos esperando a que sus compañeras también se vayan despertando. Bueno, no despertando, sino abriendo los ojos. Y cuéntenme, ¿cómo se sintieron? ¿Habían hecho algo así antes? Cuéntenme ahora sí. Sí, yo sí, no esto de las piernas de punta de pie, no, eso nunca, pero sí lo de la panza, es como estar agotado fuerte, un agotamiento de golpe muy fuerte, las tensiones, y entonces así sí se siente bien la relajación después, pero lo de las piernas no lo sabía, Ujú. pero Esto sí, Sí, se yo siente, también, se siente muy bien la es relajación, sí, pero no lo practico como habitual en mi casa, ponerle. Pero cómo uno se olvida del cuerpo, de partes y de darle atención, ¿no? En claro, mi claro, caso pienso. sí pasa, pasa, sí, es verdad, y sí pasa. Sobre todo esta conciencia, ¿no? Si nosotros a veces que estamos claro. más conectadas con nuestro cuerpo, a veces nos olvidamos de estas cosas, imagínense nuestro cerebro, ¿no? La parte más respondiente, la parte más inmediata del cerebro, también se le olvidan estas cosas, ¿no? También de repente se confunde, se le cruza la información. Es por eso que nosotros a través de estos ejercicios les recordamos de cierta manera cómo es una sensación y la otra, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues yo sé cómo es estar relajado y cómo es estar tenso, pero realmente no. Sobre todo cuando hemos pasado por periodos complicados, ¿no? De estrés agudo y de ansiedad aguda, nuestro cerebro sí se desregula y sí se le olvida todo esto, ¿no? Es como volver a aprender a andar en bicicleta, ¿no? Después de un accidente. Es como aprender a andar en bicicleta después de que nos caímos muy feo, ¿no? Ah, a lo mejor sí sabíamos andar en bicicleta, pero esta experiencia nos hizo tener una concepción completamente diferente.
Voy a leer sus comentarios. Dice Patricia, muchos sueños, sí, muy similar al yoga y al tai chi, muy relajante. Dice, debemos enseñar al cerebro haciendo las dos cosas. La conozco y me ha aliviado hoy el dolor. Muy bien, chicas. La verdad es que esta técnica a mí me gusta mucho porque es algo que podemos hacer y podemos aplicar para muchas cosas, ¿no? ¿Sirve para los trastornos de ansiedad? Sí, pero también Y, sirve para, ¿cuál? La y conciliación, gratis. Y gratis sobre todo, sobre si lo todo. podemos hacer solo, solas. Justamente, ¿no? Es esto de la autorregulación, lo que a mí me gusta compartirles en esos talleres que dimos, no esas Sí. sesiones que no era, sí era la parte de a lo mejor si ustedes tenían la cuestión de acercarse a algún profesional de salud, pero una de las cosas más importantes para mí es la autorregulación, porque Mm. sabemos y conocemos que no todos tenemos el tiempo, la disponibilidad, el espacio, ¿no? Incluso que tenemos amigos, conocidos, familiares que no tienen acceso a veces a este tipo de información y que al final de cuentas la autorregulación a veces sí hace un paliativo importante en lo que podemos conectar con un profesional de salud, ¿no? Sabemos que a veces nosotros, no sé, tenemos un sistema de salud, un seguro, una clínica y que no es tan fácil conseguir citas, ¿no? Y que no es tan fácil poder recibir atención. Entonces yo digo, bueno, mientras que hago, ¿no? Si estoy teniendo un momento difícil, tengo que utilizar todos los recursos que tenga a la mano, ¿no? No me voy a quedar así sufriendo todo el tiempo hasta que alguien me atienda. ¿No? Por eso la autorregulación también es importante. Por eso los Es- libros de autoridad que compartí también son importantes. Esto es como para no llegar tampoco al ataque de pánico, ¿no? Justo, ¿no? Cuando estamos sintiendo estas sensaciones de que, como le decíamos, ¿no? Esta cuestión de agotamiento muy profundo, esta Sí. cuestión de llegar a tener una crisis, nos puede ayudar mucho a encontrar un paliativo antes de recibir ayuda. O sea, no significa que sea un sitio del apoyo y de la ayuda, no, no significa que si estoy pasando por una situación muy estresante hago una relajación progresiva o una respiración diafragmática y a lo que sigue. No. O sea, al final de cuentas, el que nuestro cuerpo se sienta así es una llamada de atención para podernos empezar a preocupar por nuestra salud mental, pero estas técnicas nos ayudan como a relajarnos un poco en lo que recibimos o nos asesoramos un poquito, ¿ok? A mí, A lo mejor a mí leyendo, no, a me lo mejor con un sucede antes profesional de la de salud, subir a un escenario de pronto, antes de cantar, que se le llama, ¿no? Es muy común. Y en ese momento intento hacer toda la respiración, ¿viste? En el camarín, pero en ese momento la respiración está haciendo cualquier cosa, es muy... eh, hay que entrenarse todo el tiempo para que en ese momento uno lo pueda usar este método. Porque cuando justo. uno está en un ataque de ansiedad, justamente tratás de bajar la respiración y es muy difícil. Pero es lo que uso, digamos, es lo que uso en ese momento, pero no la encontrás, se te va. Y quiero respirar y respiro fuertísimo, como que está duro el estómago, ¿no? Como dice Esa- Jackie, o sea, yo en estas técnicas no las utilizaría cuando la persona se encuentra dentro de el ataque de pánico. ¿Por qué? Porque en el ataque de pánico es muy difícil llegar a la razón. O sea, como dice ella, ¿no? O sea, esta parte de regularnos ya en ese momento es muy complicada. Necesitamos contención, necesitamos exposición. Pero ya una vez que pasó esa situación difícil o complicada, el hecho de regresar a nuestro cerebro a relajarse y a tranquilizarse y a enfocarse, sí nos ayuda para que el día de mañana podamos atravesar las situaciones complicadas de manera relajada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos pasando por un periodo muy tenso, como dice ella, o un periodo de estrés muy agudo, sentimos que nos vamos a quedar ahí para siempre, ¿no? Y nuestro cerebro también lo cree, ¿no? ¿Y qué tal si ya no me puedo calmar después, ¿no? O sea, si ya vivo de aquí para el real mi vida así, ¿no? Entonces estos ejercicios lo que ayudan es a decir a tu cerebro, no, vas a volverte a calmar, esta situación va a pasar, la ansiedad se va a bajar y tú vas a poder regularte después de que esa situación termine, ¿no? Pasa Ok, también por nuestros pensamientos entonces. sí, sí, o sea, claro, o sea, lo que decíamos de la otra vez, ¿no? O sea, como nos sentimos o como pensamos, muchas veces es como nos comportamos, ¿no? Está influenciado en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos y en cómo nos sentimos, ¿no? Dudas, preguntas, opiniones sobre la relajación, alguna duda o pregunta que tengan para terminar este taller, ¿no? Yo la verdad me la he pasado increíble, Sí, me ha con ustedes. agradecerte mucho, realmente es maravilloso. Fue de mucho aprendizaje, ¿no?
Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que me dieron el espacio. La verdad es que es toda una tarea. Muchas gracias, Patricia. Es toda una tarea, ¿no? Quererse involucrar en esta información, ¿no? El hecho de estar aquí con nosotros, ¿no? El hecho de que me regalaran varias horas de su tiempo, pues es bastante importante, ¿no? En este caso, espero que el aprendizaje que hayan tenido con nosotros les haya servido, les haya sido útil, porque al final de cuentas, a veces no somos nosotras, sino también son las personas que conviven con nosotros las que necesitan este tipo de información, que accedan a ella, ¿no? Ustedes ya Gracias. tienen Ustedes tienen mi contacto, mi información. Si algún día tienen algún tipo de pregunta o duda, no hacérmela, ¿no? En este caso, si conocen a alguien que a lo mejor necesite alguna sesión, información o algo de este tipo, igual puede acercarse conmigo, ¿no? Afortunadamente esto de las redes y esto de la asesoría en línea, afortunadamente abre el espacio para que no tengas que tener un terapeuta, ¿no? De trastornos de ansiedad en tu colonia, sino pues puedes tenerlo de manera distante, ¿no? Y no está de más recibir esa información para todos. Gracias. No de nada. Muchas, muchas, muchas gracias, Denise. Muchas Hermoso, gracias. hermoso todo. Aparte, cómo lo explicás con